Capítulo 1. El reflejo fatalel, pueblo de St. Mary Mead, despertó aquella mañana de junio con el canto habitual de los pájaros y el suave repiqueteo de las campanas de la iglesia, llamando a los fieles a la misa matutina. La señorita Jane Marple, sentada junto a la ventana de su acogedor salón, observaba la calle principal con esa mirada aparentemente distraída que ocultaba una mente extraordinariamente aguda. «Cherry, querida», llamó a su joven asistente, «¿has oído que los Ashworth van a inaugurar su nueva galería de antigüedades esta tarde?» Cherry, una muchacha vivaz de mejillas sonrosadas, asomó la cabeza desde la cocina. «Sí, señorita Marple, todo el pueblo está hablando de ello. Dicen que el señor Ashworth ha traído piezas extraordinarias de sus viajes por el continente. Y habrá té con pastelitos». La señorita Marple sonrió levemente. A sus 70 y tantos años, había aprendido que los eventos sociales del pueblo, por insignificantes que parecieran, a menudo revelaban las verdaderas naturalezas de las personas tanto como los grandes acontecimientos de la vida. La Galería Ashworth ocupaba lo que antes fuera la vieja rectoría, un edificio victoriano de ladrillo rojo con ventanales emplomados y un jardín delantero cuidadosamente mantenido. Richard Ashworth, un hombre distinguido de unos 50 años, con cabello plateado y modales refinados, había regresado a St. Mary Mead después de décadas trabajando como marchante de arte en Londres. Su esposa, Vivienne, una mujer considerablemente más joven, había causado cierta sensación con su elegancia cosmopolita y su manera algo distante de tratar a los lugareños. A las 4 en punto, la señorita Marple llegó al evento apoyándose ligeramente en su bastón. El salón principal de la galería bullía de actividad. El vicario, el reverendo Clement, conversaba animadamente con el doctor Haydock cerca de una vitrina que contenía porcelana china. La señora Bantry, amiga íntima de la señorita Marple, ya había acorralado a Vivienne Ashworth para interrogarla sobre un tapiz flamenco. «Señorita Marple», exclamó Richard Ashworth acercándose con una copa de jerez. «Qué placer verla aquí. Permítame mostrarle mi adquisición más reciente». La condujo hasta un rincón del salón donde, montado en la pared con iluminación dramática, colgaba un espejo veneciano del siglo XVIII. El marco era una obra maestra de vidrio soplado, flores y hojas entrelazadas en tonos de azul cobalto y oro, con querubines en las esquinas que parecían observar a quien se mirara en él. «Es el espejo de los Borgia», anunció Ashworth con orgullo. «Dicen que perteneció a Lucrecia Borgia misma. Por supuesto, es imposible verificarlo con certeza, pero la procedencia es impresionante». La señorita Marple observó el espejo con atención. En su superficie ligeramente ondulada, las figuras de los invitados se distorsionaban sutilmente, como si el tiempo mismo se curvara en su reflejo. «Es ciertamente hermoso», murmuró. «¿Y tú?» «Aunque los espejos antiguos siempre me han parecido objetos curiosos. Guardan tantas miradas, tantos secretos». Antes de que Ashworth pudiera responder, un grito agudo atravesó el murmullo de las conversaciones. Era Vivienne Ashworth quien había gritado. Todos los ojos se volvieron hacia ella, que señalaba con mano temblorosa hacia el piso superior. Alguien está allá arriba. He visto una sombra moverse en la ventana del estudio». Richard Ashworth palideció. «Eso es imposible. El estudio está cerrado con llave». «Nadie debería...» No terminó la frase. Junto con el doctor Haydock y el reverendo Clement, subió rápidamente las escaleras. La señorita Marple, observando la escena con aparente calma, notó varios detalles interesantes.
la genuina alarma en el rostro de Vivien, la manera en que un joven que no reconocía, probablemente un ayudante de la galería, se había puesto rígido como una estatua, y cómo la señora Dane, la viuda del coronel Dane, había dejado caer su taza de té al escuchar el grito. Pasaron apenas 3 minutos antes de que se oyera un segundo grito, esta vez masculino. El doctor Haydock apareció en lo alto de las escaleras, su rostro normalmente jovial, ahora sombrío. «Señora Bantry, llame a la policía inmediatamente», dijo con voz controlada pero firme. «¿Ha habido un accidente fatal?» Un murmullo de consternación recorrió el salón. La señorita Marple se mantuvo inmóvil, pero sus ojos azules, agudos como agujas, no perdieron detalle de las reacciones a su alrededor. «¿Quién?», preguntó alguien. «Es Helena Blackwood», respondió el doctor, descendiendo lentamente las escaleras. «Me temo que está muerta, Helena Blackwood». El nombre resonó en la mente de la señorita Marple, la antigua secretaria de Richard Ashworth, durante sus años en Londres, quien, según los rumores del pueblo, había seguido a los Ashworth hasta St. Mary Mead, esperando continuar su empleo, pero había sido rechazada. Una mujer de mediana edad, solitaria y, según algunos decían, amargada. «¿Cómo ha podido entrar?», preguntó Vivien, su voz ahora casi un susurro. «¿Qué hacía en nuestro estudio privado?». Nadie tenía respuesta. La señorita Marple, sin embargo, había notado algo más. En el espejo de los Borgia, justo antes del segundo grito, había visto un reflejo fugaz. Una figura descendiendo rápidamente las escaleras de servicio. Una figura que definitivamente no era ni Richard Ashworth, ni el doctor, ni el vicario. Alguien más había estado arriba, y ese alguien había tenido tiempo suficiente para desaparecer, mientras todos miraban hacia la escalera principal. El inspector Slack de Match Benham llegaría en 20 minutos, pero la señorita Marple ya estaba tejiendo en su mente la primera hebra de lo que prometía ser un misterio particularmente intrincado. Porque si algo había aprendido en sus muchos años observando la naturaleza humana, era esto. Cuando alguien muere en circunstancias misteriosas, en un lugar donde no se le esperaba, generalmente es porque sabía algo que no debía saber. Y en St. Mary Mead, como en todos los pueblos pequeños del mundo, los secretos eran la moneda más peligrosa de todas. Capítulo 2. Susurros y sombrasel. Inspector Slack llegó a la galería Ashworth con su habitual expresión de irritación, como si los crímenes en St. Mary Mead fueran deliberadamente cometidos para arruinar su día. Era un hombre corpulento de mediana edad, con bigote recortado y una tendencia a llegar a conclusiones precipitadas que la señorita Marple había observado en más de una ocasión. «Todos permanezcan donde están», ordenó al entrar al salón, donde los invitados se habían congregado en pequeños grupos, hablando en murmullos nerviosos. «Nadie sale hasta que haya tomado declaración a cada uno de ustedes». La señorita Marple, sentada en un elegante sillón de terciopelo verde cerca de la ventana, había aprovechado la espera para observar. La señora Dane, la viuda del coronel, se había retirado a un rincón y bebía brandy con manos temblorosas. Vivien Ashworth permanecía junto a la chimenea. Su belleza de porcelana ahora parecía más frágil, casi quebradiza. Richard Ashworth caminaba de un lado a otro con agitación contenida, deteniéndose ocasionalmente para mirar hacia las escaleras, como si esperara que todo hubiera sido una horrible pesadilla. El joven que la señorita Marple había notado antes, ahora sabía que se llamaba Peter Thornley. El nuevo asistente de la galería miraba fijamente sus manos,
Había algo en su postura, en la manera en que sus hombros se encorvaban hacia adelante, que sugería una carga de culpabilidad, o quizás de miedo. Señorita Marple. La voz de la señora Bantry interrumpió sus pensamientos. ¿Has notado algo extraño? Dolly Bantry se había deslizado hasta su lado, sus ojos brillando con esa mezcla de horror y fascinación que los eventos dramáticos siempre despertaban en ella. «Todo es extraño, querida», respondió la señorita Marple suavemente. «Una mujer muerta en un estudio cerrado con llave. Muy desconcertante. ¿Cerrado con llave?» La señora Bantry bajó la voz. «Entonces, ¿cómo entró Helena Blackwood?» «Una pregunta excelente». La señorita Marple ajustó su chal. «Aunque quizás la pregunta más pertinente sea, ¿por qué entró?» En ese momento, el inspector Slack descendió las escaleras acompañado del doctor Haydock. Ambos tenían expresiones sombrías. «Damas y caballeros», anunció Slack, «les informo que la señorita Helena Blackwood murió como resultado de un golpe en la cabeza. El arma fue un pesado pisapapeles de mármol que se encontró en el suelo junto al cuerpo». Un murmullo recorrió la sala. Vivian Ashworth emitió un pequeño sonido ahogado. «¿Sugiere que fue asesinada?», preguntó el reverendo Clement, su rostro habitualmente apacible, ahora marcado por la preocupación. «Estoy diciendo que murió de un golpe en la cabeza», respondió Slack secamente. «Si fue accidental, suicidio u homicidio, es lo que pretendo descubrir. Señor Ashworth, empezaré con usted». Richard Ashworth asintió rígidamente y siguió al inspector a la biblioteca. La señorita Marple notó que Vivian lo observaba alejarse con una expresión indescifrable. ¿Preocupación? ¿Miedo? ¿O quizás algo más complejo? «Señorita Marple». Peter Thornley se había acercado, su voz apenas un susurro. «¿Puedo hablar con usted un momento?» «Por supuesto, joven». Peter miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar. Yo vi algo esta mañana, algo que quizás debería mencionar al inspector, pero no estoy seguro si es relevante y no quiero causar problemas innecesarios». La señorita Marple lo observó con atención. El muchacho no podía tener más de 25 años, con cabello castaño despeinado y ojos ansiosos detrás de gafas con montura de carey. «Si vio algo pertinente al caso, ciertamente debe informar al inspector», dijo ella amablemente. «Aunque comprendo su excitación. A veces lo que parece importante resulta ser trivial, y viceversa. Es que...» Peter se mordió el labio. «Vi a la señorita Blackwood esta mañana temprano. Estaba cerca de la galería, mirando hacia las ventanas del piso superior. Parecía, no sé, decidida, incluso enfadada, y llevaba algo en la mano, una especie de sobre grande». «¿Un sobre?» La señorita Marple ladeó la cabeza. «¿De qué color? Marrón. Como esos sobres de Manila para documentos. Ya veo. ¿Y le mencionó esto al señor Ashworth?» Peter negó con la cabeza. «No tuve oportunidad. Cuando llegué a la galería, el señor Ashworth y su esposa estaban teniendo una discusión. No quise interrumpir, así que me fui a ordenar las piezas en el almacén». Antes de que la señorita Marple pudiera responder, la señora Dane se acercó tambaleándose ligeramente. El brandy había coloreado sus mejillas. «Es un juicio divino», declaró con voz ronca. Helena Blackwood era una mujer vengativa, llena de rencor. Todos lo sabíamos. «Señora Dane, quizás debería sentarse», sugirió el doctor Haydock, acercándose. «No». La viuda lo apartó. «Alguien debe decir la verdad. Helena estaba obsesionada con Richard Ashworth». «Obsesionada». Cuando él se casó con esa. Con Vivian, Helena perdió la razón. Me lo dijo ella misma hace apenas una semana. «Él pagará por lo que me hizo. Todos pagarán». Un silencio incómodo cayó sobre el salón. Vivian Ashworth había palidecido hasta parecer traslúcida. La señorita Marple
observó el espejo de los Borgia en la pared. En su superficie ondulada, las figuras del salón se distorsionaban. El doctor Haydock parecía más alto y delgado, la señora Dane más grande y amenazante. Peter Thornley prácticamente desaparecía en las sombras del reflejo. Y entonces lo vio. Un detalle minúsculo pero revelador. En el marco del espejo, justo en el querubín inferior derecho, había algo que antes no estaba allí. Un pequeño fragmento de tela azul enganchado en el vidrio decorativo, como si alguien hubiera rozado el espejo apresuradamente. Tela azul. Y esta tarde, solo una persona en toda la reunión vestía ese particular tono de azul índigo. La señorita Marple no dijo nada. Simplemente memorizó el detalle y continuó tejiendo la red de observaciones en su mente. Porque si algo había aprendido en sus muchos años desentrañando misterios, era que la verdad rara vez se encontraba en las declaraciones dramáticas o las acusaciones abiertas. La verdad se escondía en los pequeños detalles. Un fragmento de tela, un sobre olvidado, una mirada furtiva capturada en un espejo antiguo. Y la verdad, invariablemente, tenía que ver con secretos que alguien estaba desesperado por ocultar. Capítulo 3. El pasado tiene muchas caras. La tarde se había tornado en crepúsculo cuando el inspector Slack finalmente permitió que los invitados se marcharan, no sin antes advertir que esperaba verlos a todos al día siguiente en la estación de policía para declaraciones formales. La señorita Marple caminó lentamente de regreso a su casa, acompañada por la señora Bantry, quien no cesaba de especular sobre el caso. «Está claro como el agua, Jane», declaraba Dolly con convicción. Helena Blackwood irrumpió en la galería, buscando algo con que chantajear a Richard Ashworth. Él la descubrió. Hubo una confrontación y... bueno, las cosas se salieron de control. «Quizás», murmuró la señorita Marple, «aunque me pregunto por qué el estudio estaba cerrado con llave si el señor Ashworth planeaba una inauguración. Uno pensaría que querría mostrar todas las habitaciones». La señora Bantry frunció el ceño. «Supongo que tenía piezas valiosas guardadas allí. Aún así, es muy extraño». Se despidieron en la verja del jardín de la señorita Marple. Una vez dentro, Jane se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana, reflexionando sobre los acontecimientos del día. Cherry había dejado el periódico vespertino sobre la mesa, y aunque aún no contenía noticias del asesinato, la señorita Marple lo hojeó distraídamente. Sus pensamientos volvían una y otra vez a ese fragmento de tela azul en el espejo. Vivian Ashworth había vestido un elegante traje de chaqueta de ese mismo tono índigo. ¿Pero qué significaba eso realmente? Quizás la joven señora Ashworth había admirado el espejo de cerca en algún momento durante la tarde. O quizás el timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Era Peter Thornley, el joven asistente, con aspecto aún más nervioso que antes. «Señorita Marple, lamento molestarla a esta hora», dijo precipitadamente. «Pero necesito hablar con alguien y usted. Bueno, usted parece comprensiva. Entre, joven. Acabo de preparar té». Una vez sentado en el acogedor salón, con una taza de té entre las manos temblorosas, Peter finalmente se decidió a hablar. «No fui completamente honesto esta tarde», confesó. «Cuando dije que vi a la señorita Blackwood esta mañana, ¿había algo más? Ella no estaba sola». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Ah, no. Vi a alguien más, entrando por la puerta lateral de la galería. Alguien que definitivamente no debería haber estado allí a esas horas. Era la señora Dane, la viuda del coronel». La señorita Marple asintió pensativamente. «¿Está seguro?» «Completamente.
Llevaba ese abrigo de tweed verde que siempre usa, y lo extraño es que parecía tener una llave. Entró sin llamar, sin forzar nada, como si tuviera todo el derecho de estar allí. ¿Y esto fue antes o después de ver a la señorita Blackwood? Después, quizás 20 minutos después. Verá, yo había regresado a mi habitación. Vivía en una pensión con vista a la calle principal, y desde mi ventana podía ver la galería. Vi a la señora Dane entrar, y luego, tal vez 5 minutos más tarde, salir corriendo. Literalmente corriendo, señorita Marple. Y parecía aterrorizada. La señorita Marple dejó su taza de té con cuidado calculado. Le mencionó esto al inspector Slack. Peter negó con la cabeza miserablemente. «No me atreví. La señora Dane es una mujer respetable, viuda de un coronel. ¿Quién me creería a mí, un don nadie recién llegado al pueblo, si la acuso de...» «¿De qué exactamente?» «Ni siquiera sé qué estaba haciendo allí. Pero sintió que debía contárselo a alguien. Sí, porque si ella vio algo, si sabe algo sobre la muerte de la señorita Blackwood y no lo dice, eso la convierte en...» Se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra. «En cómplice, posiblemente», completó la señorita Marple con gentileza. «O quizás en testigo aterrorizado. Ambas posibilidades son inquietantes». Peter la miró con ojos suplicantes. «¿Qué debo hacer?» «Debe decirle al inspector Slack exactamente lo que me ha contado a mí. Es la única manera correcta de proceder. Pero si me permite un consejo, joven, también debería preguntarse por qué la señora Dane tendría una llave de la galería Ashworth». Después de que Peter se marchara, prometiendo ir a la policía a primera hora de la mañana, la señorita Marple permaneció despierta largo rato. Las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma, aunque aún había demasiadas sombras, demasiadas preguntas sin respuesta. Helena Blackwood, con un sobre de documentos, observando la galería con determinación. La señora Dane, entrando furtivamente con una llave que no debería poseer. Vivian Ashworth, cuya tela azul había quedado enganchada en el espejo. Richard Ashworth y su esposa, discutiendo la mañana del crimen. Y en el centro de todo, un espejo veneciano que supuestamente había pertenecido a los Borgia, esa familia legendaria por sus venenos y traiciones. La señorita Marple recordó algo que su sobrino Raymond, el escritor, le había dicho una vez. «Los espejos son testigos mudos. Tía Jane, reflejan todo pero no juzgan nada». Pero este espejo, pensó la señorita Marple, quizás había reflejado más de lo que el asesino había previsto. A la mañana siguiente, St. Mary Mead despertó con el escándalo en boca de todos. El lechero lo comentaba con el panadero, quien a su vez lo discutía con la señora del estanco. Helena Blackwood, la solterona amargada que había perseguido a Richard Ashworth desde Londres, finalmente había encontrado su fin en circunstancias violentas. La señorita Marple, sin embargo, había salido temprano para su paseo matutino, un ritual que le permitía observar el pueblo cuando la gente aún no había aprendido a ocultar sus verdaderas emociones tras las máscaras sociales del día. Pasó frente a la galería Ashworth, ahora acordonada con cinta policial. Las ventanas del estudio en el piso superior miraban hacia la calle como ojos ciegos, y allí, parada en la acera de enfrente, estaba la señora Dane, mirando fijamente el edificio con una expresión que la señorita Marple solo podía describir como una mezcla de horror y algo más profundo, más oscuro, remordimiento quizás, o quizás terror de que sus propios secretos estuvieran a punto de ser revelados. Cuando la señora Dane notó la presencia de la señorita Marple, se sobresaltó violentamente y luego, sin decir palabra, se alejó apresuradamente calle abajo,
su abrigo de tuit verde ondeando tras ella como las alas de un pájaro asustado. La señorita Marple observó su retirada con interés. Había algo definitivamente extraño en el comportamiento de la viuda, algo que necesitaba investigarse más a fondo. Porque en St. Mary Mead, como en todos los pueblos pequeños, las apariencias podían ser engañosas, y los secretos, cuando finalmente salían a la luz, a menudo revelaban verdades más oscuras de lo que nadie podría haber imaginado. Capítulo 4. Secretos enterrados. La mañana había traído consigo una llovizna persistente que cubría St. Mary Mead con un velo gris de melancolía. La señorita Marple, sentada en su salón con la borde punto en las manos, esperaba pacientemente la visita que sabía vendría. No se equivocó. A las 10 en punto, el timbre sonó y Cherry anunció al doctor Haydock. «Buenos días, señorita Marple», saludó el doctor, sacudiéndose las gotas de lluvia del abrigo. «Tía, espero no molestarla, pero necesitaba hablar con alguien sensato sobre este asunto horrible». «En absoluto, doctor. El té está recién hecho. Siéntese, por favor». Una vez acomodado, el doctor Haydock suspiró pesadamente. «He realizado un examen más detallado del cuerpo esta mañana, con el forense del condado. Los hallazgos son perturbadores, por decirlo menos». La señorita Marple dejó su tejido a un lado, dedicándole toda su atención. El golpe que mató a Helena Blackwood fue dado con considerable fuerza. Continuó el doctor. Pero hay algo más. Tenía marcas defensivas en las manos, arañazos recientes en los antebrazos. Luchó con su atacante, eso es seguro. Y había fibras bajo sus uñas, fibras de lana, posiblemente de un suéter o chaqueta. ¿De qué color? El doctor la miró sorprendido por la especificidad de la pregunta. «Azul oscuro, casi negro. ¿Por qué lo pregunta?» «Simple curiosidad», respondió la señorita Marple con su sonrisa más inocente. «¿Y el sobre que el joven Thornley mencionó? ¿Se encontró en el estudio?» «Ah, eso es lo más peculiar. No había ningún sobre, pero encontramos algo igualmente interesante. Cenizas en la chimenea del estudio. Alguien había quemado documentos recientemente, posiblemente el mismo día del crimen. Slack está furioso porque no podemos recuperar nada legible». La señorita Marple asintió pensativamente. Documentos quemados, un sobre desaparecido y Helena Blackwood muerta después de una lucha. Las piezas comenzaban a formar un patrón, aunque aún borroso. «Doctor», dijo ella cuidadosamente, «¿qué sabe usted sobre la relación entre Helena Blackwood y los Ashworth? La verdadera naturaleza de su relación, me refiero». El doctor Haydock dudó, sus dedos tamborileando sobre el brazo del sillón. «Prometa que esto quedará entre nosotros, al menos por ahora». «Por supuesto. Helena Blackwood no era simplemente la secretaria de Richard Ashworth. Hace unos 20 años, cuando Richard comenzaba su carrera en Londres, Helena y él estuvieron involucrados. Comprometidos, de hecho, aunque nunca fue oficial. Pero Richard conoció a Vivienne en París, se enamoró perdidamente y rompió con Helena de manera bastante abrupta. «Entiendo», murmuró la señorita Marple. «Una mujer despechada es una fuerza considerable. Hay más». El doctor bajó la voz. «Helena nunca se recuperó realmente. Se aferró a Richard durante años, siguiéndolo de un empleo a otro bajo el pretexto de ser su secretaria. Cuando él se estableció en St. Mary Mead con Vivienne, Helena lo siguió nuevamente, pero esta vez Richard se negó a emplearla». «¿Y la señora Dane? ¿Qué papel juega ella en todo esto?» El doctor pareció genuinamente perplejo. «La señora Dane. No veo cómo podría estar involucrada. Es una mujer respetable, viuda del coronel Dane, sí», interrumpió suavemente la señorita Marple. «Un hombre que,
Si mal no recuerdo, sirvió muchos años en la India y regresó a Inglaterra hace... ¿cuánto? ¿15 años? Aproximadamente sí. Y la señora Dane era su primera esposa. El doctor frunció el ceño, concentrándose. Ahora que lo menciona, creo que no. El coronel estuvo casado antes, en la India. Su primera esposa murió de fiebre, según tengo entendido. Conoció a la actual señora Dane algunos años después, aquí en Inglaterra. La señorita Marple se levantó y caminó hacia la ventana, observando la lluvia que ahora caía con más intensidad. En su mente, las conexiones comenzaban a dibujarse con mayor claridad. Doctor, ¿dónde trabajaba Richard Ashworth antes de establecerse como marchante de arte independiente? En varias galerías de Londres, creo, y pasó un tiempo en el extranjero, la India, entre otros lugares. Fue allí donde desarrolló su interés por las antigüedades orientales. «La India», repitió la señorita Marple. «¡Qué interesante coincidencia!». El doctor Haydock la miró con curiosidad creciente. «Señorita Marple, ¿está sugiriendo alguna conexión entre...?» Antes de que pudiera terminar, Cherry entró precipitadamente. «Señorita Marple, perdone la interrupción, pero el joven Thornley está en la puerta. Dice que es urgente y que debe hablar con usted inmediatamente». Peter entró momentos después, empapado y sin aliento, con expresión de pánico absoluto. «Señorita Marple, doctor Haydock, gracias a Dios están ambos aquí. He encontrado algo terrible. Esta mañana, antes de ir a la policía como prometí, regresé a mi habitación para recoger mis notas sobre lo que había visto, y encontré esto deslizado bajo mi puerta». Extendió una fotografía amarillenta y arrugada. La señorita Marple la tomó con cuidado y el doctor se inclinó para verla mejor. La fotografía mostraba a un grupo de personas en lo que parecía ser una terraza colonial. Reconocieron inmediatamente a un Richard Ashworth mucho más joven. A su lado, una mujer hermosa con sari, y sosteniendo su brazo estaba un hombre de uniforme militar. El coronel Dane, sin duda. Pero lo que hizo que la señorita Marple contuviera el aliento fue la mujer que estaba al otro lado del coronel. Una mujer joven, delgada, con rasgos afilados y ojos que incluso en la fotografía vieja transmitían intensidad. Helena Blackwood. En el reverso de la fotografía, escrito con tinta desvaída, había una inscripción: «Calcuta, 1985. Algunos secretos nunca mueren». «Dios mío», susurró el doctor Haydock. Todos se conocían. Todos estuvieron en la India juntos. Peter temblaba visiblemente. Hay más. Junto con la fotografía había una nota. Dice: «Deja de hacer preguntas o serás el próximo. El espejo ha reflejado demasiado». La señorita Marple sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. El pasado no solo había regresado a St. Mary Mead, había traído consigo secretos que alguien estaba desesperado por mantener enterrados. Y ese alguien había matado una vez para protegerlos. La pregunta ahora era: ¿cuántos más estaban en peligro? La señorita Marple observó nuevamente la fotografía, estudiando cada rostro, cada postura, cada detalle que pudiera revelar la verdad detrás de 30 años de secretos. Porque si había aprendido algo en sus muchos años observando la naturaleza humana, era que los crímenes del pasado, cuando no se resolvían adecuadamente, tenían una manera terrible de repetirse en el presente. Capítulo 5. Reflejos del pasadola. Tarde transcurría lentamente mientras la señorita Marple permanecía en su salón, la fotografía descansando sobre la mesa como una acusación silenciosa.
El doctor Haydock había insistido en llevar a Peter Thornley directamente a la estación de policía, tanto para su propia seguridad como para entregar la evidencia al inspector Slack. Pero antes de marcharse, la señorita Marple había hecho algo que los había desconcertado. Había fotografiado la imagen antigua con su pequeña cámara, asegurándose de capturar cada detalle. Siempre es prudente tener una copia, había explicado con esa sonrisa apacible que ocultaba una mente extraordinariamente astuta. Los objetos tienen una manera de desaparecer cuando son demasiado reveladores. Ahora, sola con sus pensamientos, la señorita Marple estudiaba la ampliación que Cherry le había ayudado a imprimir. Calcuta, 1985. 4 personas unidas por un momento capturado en el tiempo, y ahora una de ellas estaba muerta. ¿Qué había sucedido en la India hacía 30 años? ¿Qué secreto era tan terrible que alguien estaba dispuesto a matar para protegerlo? El timbre de la puerta interrumpió sus reflexiones. Era la señora Bantry, sacudiendo su paraguas con vigor. «Jane, acabo de enterarme de las noticias más extraordinarias», anunció, acomodándose sin esperar invitación. «La señora Dane ha desaparecido». «¿Desaparecido? ¿Qué quieres decir?» Su criada fue esta mañana a su casa y la encontró vacía. La cama sin deshacer, ropa esparcida por todas partes, como si hubiera hecho el equipaje apresuradamente. Y lo más extraño, había dejado la puerta principal completamente abierta, como si hubiera huido con prisa. La señorita Marple sintió una punzada de aprensión. ¿Una testigo potencial huyendo? ¿O quizás algo peor? ¿Ha informado la criada a la policía? Por supuesto. Slack está furioso. Aparentemente, la señora Dane debía presentarse esta mañana para su declaración formal y nunca apareció. Ahora la están buscando por todo el condado. La señorita Marple se levantó con determinación repentina. «Dolly, necesito pedirte un favor. ¿Podrías llevarme a la casa de la señora Dane? ¿Ahora? Con esta lluvia». «Jane, ¿qué estás tramando?» «Simple curiosidad, querida. Nada más». La casa de la señora Dane era una construcción georgiana modesta en las afueras del pueblo, rodeada por un jardín que alguna vez había sido hermoso, pero ahora mostraba signos de abandono. Un policía joven montaba guardia en la entrada, pero reconoció a la señorita Marple. Todo el mundo en St. Mary Mead la conocía, y, después de cierta persuasión de la señora Bantry, les permitió echar un vistazo rápido. El interior de la casa contaba una historia de partida apresurada. Cajones abiertos, papeles dispersos, una taza de té a medio beber en la mesa del salón, ya frío y olvidado. Pero lo que capturó la atención de la señorita Marple fue la chimenea. Como en el estudio de Ashworth, había cenizas recientes. Alguien había quemado documentos aquí también, y recientemente. «Mire esto, Jane». La señora Bantry señalaba un marco vacío en la pared. ¿Por qué habría de llevarse una fotografía, pero dejar todas las demás? Era una observación astuta. El resto de las fotografías familiares permanecían en su lugar. El coronel Dane en uniforme de gala, escenas de la India, momentos sociales en Inglaterra. Pero en el espacio prominente sobre la chimenea había una marca rectangular más clara en el papel tapiz, indicando dónde había colgado durante años una fotografía ahora ausente. La señorita Marple examinó las cenizas con cuidado, usando un atizador para removerlas suavemente. Entre los restos carbonizados, algo capturó su atención: un pequeño fragmento de papel que había escapado a las llamas. Solo se podían distinguir unas pocas palabras escritas en tinta. «La verdad sobre Calcuta. Nunca debe». El resto estaba consumido por el fuego. ¿Qué crees que significa?
susurró la señora Bantry, ahora completamente absorta en el misterio. Significa, querida Dolly, que la señora Dane sabía exactamente qué secreto protegía Helena Blackwood, y ese conocimiento la ha puesto en grave peligro. Regresaron bajo la lluvia persistente, cada una sumida en sus propios pensamientos. La señorita Marple dejó a su amiga en Gossington Hall y continuó caminando, necesitando el ejercicio y la soledad para ordenar sus ideas. Sus pasos la llevaron, quizás inevitablemente, hacia la Galería Ashworth. La cinta policial seguía acordonando la entrada, pero las ventanas superiores estaban iluminadas. Alguien estaba dentro, moviéndose con la agilidad sorprendente de alguien de su edad, cuando la curiosidad la impulsaba. La señorita Marple se acercó a la ventana lateral. A través del cristal empañado, pudo distinguir figuras moviéndose en el salón principal. Richard Ashworth estaba allí, y con él Vivien. Pero no estaban solos. Una tercera figura se unía a ellos, alguien que la señorita Marple no esperaba ver: el reverendo Clement. Los tres hablaban con urgencia evidente, sus gestos revelando tensión y desacuerdo. Vivien parecía estar llorando, sus manos cubriendo su rostro. Richard gesticulaba con vehemencia, señalando hacia el piso superior, hacia el estudio donde Helena Blackwood había muerto. Y entonces el reverendo Clement hizo algo extraordinario. Sacó de su bolsillo lo que parecía ser un sobre de Manila, el mismo que Helena había llevado, y lo colocó sobre la mesa con un golpe enfático. Richard Ashworth retrocedió como si el sobre fuera venenoso. La señorita Marple no podía escuchar sus palabras, pero la escena hablaba por sí misma. El reverendo Clement, el hombre de Dios del pueblo, estaba involucrado en este asunto mucho más profundamente de lo que nadie había sospechado. De repente, Vivien levantó la vista y sus ojos se encontraron directamente con los de la señorita Marple a través de la ventana. Por un momento, ambas mujeres se quedaron inmóviles, conectadas por esa mirada. Luego Vivien gritó algo, y Richard y el reverendo se volvieron hacia la ventana. La señorita Marple no esperó más. Con una rapidez notable, se alejó de la galería y se mezcló con las sombras del crepúsculo lluvioso. Su corazón latía con fuerza, más por la emoción del descubrimiento que por el esfuerzo físico. El reverendo Clement, un hombre de Dios, custodio de secretos de confesión, confidente de la comunidad. ¿Qué papel jugaba en esta tragedia? ¿Y por qué tenía el sobre de Helena Blackwood? Mientras caminaba de regreso a su casa, la señorita Marple recordó algo que su padre, también reverendo, le había dicho una vez. Los hombres de la iglesia guardamos los secretos más oscuros. Jane, porque la gente nos confía sus almas. Pero a veces esos secretos pesan tanto que pueden corromper incluso las intenciones más puras. Se había corrompido el reverendo Clement bajo el peso de un secreto terrible. ¿O era otra pieza más en un rompecabezas que involucraba a todo el pueblo? La noche caía sobre St. Mary Mead, trayendo consigo más preguntas que respuestas. Y en algún lugar la señora Dane permanecía desaparecida, huyendo de un peligro que sólo ella comprendía completamente. La señorita Marple sabía que el tiempo se agotaba. El asesino ya había matado una vez y amenazado a Peter Thornley. Si no desentrañaba este misterio pronto, podría haber más víctimas. Y esta vez conocía exactamente a quién debía interrogar a continuación. Capítulo 6. Confesiones incompletas. La mañana siguiente amaneció clara y fría, como si la tormenta hubiera limpiado no solo el cielo, sino también las pretensiones del pueblo. La señorita Marple desayunó temprano
y luego, con determinación tranquila, se dirigió a la rectoría. Si alguien conocía los secretos más profundos de St. Mary Mead, era el reverendo Clement, y había llegado el momento de confrontarlo. La señora Clement, una mujer menuda y perpetuamente agitada, abrió la puerta con expresión sorprendida. «Señorita Marple, qué inesperado. Leonard está en su estudio, pero está de un humor bastante particular esta mañana. Precisamente por eso necesito hablar con él. Querida, el estudio del reverendo era una habitación acogedora forrada de libros, con olor a tabaco de pipa y papel viejo. Leonard Clement estaba sentado tras su escritorio, pero no estaba trabajando. Simplemente miraba fijamente al frente, con una expresión de profundo tormento en su rostro habitualmente plácido. Al ver a la señorita Marple, se sobresaltó visiblemente. «Señorita Marple, yo no esperaba visitas. Lo sé, reverendo, pero creo que ha llegado el momento de hablar con franqueza sobre Helena Blackwood, los Ashworth, y lo que realmente sucedió hace 30 años en Calcuta». El color abandonó el rostro del reverendo. Se levantó bruscamente, caminó hacia la ventana y permaneció allí, de espaldas a ella, con los hombros tensos. «No sé de qué me habla». «Creo que sí lo sabe», respondió la señorita Marple con gentileza pero firmeza. «Lo vi anoche en la galería con Richard y Vivian Ashworth. Vi el sobre que llevaba, el mismo sobre que Helena Blackwood portaba antes de morir. Y sé que usted, de todas las personas, comprende exactamente qué secreto contenía». Hubo un largo silencio. Finalmente, el reverendo se volvió, y la señorita Marple vio lágrimas en sus ojos. «¿Cómo puede un hombre de Dios elegir entre la verdad y la misericordia?», susurró. «¿Entre la justicia y la protección de almas inocentes? Siéntese, reverendo», dijo ella con suavidad, «y cuénteme todo. A veces, compartir una carga es la única manera de soportarla». Leonard Clement se dejó caer en su silla como un hombre exhausto tras una batalla larga. «Llegué a St. Mary Mead hace 15 años», comenzó. «Después de servir varios años en la India como capellán militar, conocí al coronel Dane allí, y a través de él a Richard Ashworth, quien trabajaba ocasionalmente en Calcuta como tasador de antigüedades para casas de subastas británicas». Hizo una pausa, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre el escritorio. Había un escándalo en aquellos días, algo que los británicos en la India trataban de mantener oculto. La esposa de un oficial prominente había muerto en circunstancias cuestionables. Oficialmente fue fiebre, pero había rumores, susurros en los clubes coloniales. «¿La primera esposa del coronel Dane?», sugirió la señorita Marple. El reverendo la miró con sorpresa. «¿Cómo?» «Sí, Margaret Dane. Una mujer hermosa pero infeliz, atrapada en un matrimonio con un hombre mucho mayor que ella. Se decía que había encontrado consuelo en otro lugar, en Richard Ashworth. Así es, eran discretos, pero en las pequeñas comunidades coloniales nada permanece secreto por mucho tiempo. Y Helena Blackwood, quien entonces trabajaba como secretaria de Ashworth, estaba locamente celosa. Ella también amaba a Richard, ¿sabe? De una manera obsesiva, posesiva». La señorita Marple asintió, las piezas comenzando a encajar. «¿Y qué sucedió con Margaret Dane?». El reverendo cerró los ojos, como si recordar fuera físicamente doloroso. «Murió después de tomar té una tarde. Té servido por Helena Blackwood. Nunca se probó nada, pero yo estaba allí aquella semana visitando al coronel. Vi cosas, escuché conversaciones. Helena había conseguido acceso a la botica del hospital militar.
y tenía conocimiento de venenos. Había estudiado botánica antes de convertirse en secretaria. «Dios santo», murmuró la señorita Marple. Y el coronel Dane lo sabía. Lo sospechaba, creo, pero estaba cegado por el dolor y quizás por la culpa de haber sido un esposo tan inadecuado. Quería creer que había sido fiebre. Todos querían creerlo. El ejército británico no deseaba un escándalo de envenenamiento en sus filas, así que el asunto se cerró rápidamente. Se la enterró y todos intentaron olvidar. Pero Helena Blackwood no olvidó. Tenía ese secreto como arma. Exactamente. Durante años lo usó para mantener a Richard Ashworth cerca de ella. Él no podía despedirla. No podía alejarse completamente, porque ella amenazaba con revelar no solo el envenenamiento, sino también su affair con Margaret. Habría destruido su reputación, posiblemente enfrentado cargos como cómplice. El reverendo se levantó nuevamente, caminando agitadamente. Cuando Richard finalmente encontró el coraje de romper completamente con ella, de establecerse aquí con Vivienne y comenzar de nuevo, Helena lo siguió. Pero esta vez Richard se negó a ceder, y Helena, desesperada y vengativa, decidió hacer público el secreto. Compiló documentos, testimonios, evidencia, todo lo que necesitaba para destruirlo. El sobre de Manila. Sí. Vino a verme hace 3 días, antes de la inauguración. Me dijo que iba a exponer a Richard, que era su deber moral. Le rogué que no lo hiciera, que considerara la misericordia cristiana. Pero estaba determinada. Dijo que Richard había arruinado su vida y que era hora de que pagara. ¿Y entonces? Entonces murió y yo encontré el sobre en su habitación aquella noche. La casera me dejó entrar. Conocía mi relación como confesor de Helena. Tomé los documentos pensando que protegería a Richard, que el secreto podría morir con Helena. Su voz se quebró. Pero ahora veo que mi debilidad, mi intento de mostrar misericordia, puede haber protegido a un asesino. Porque alguien mató a Helena Blackwood para silenciarla, señorita Marple. Y yo he ayudado a ese asesino destruyendo evidencia. La señorita Marple permaneció en silencio un momento, procesando esta confesión extraordinaria. ¿Por qué llevó el sobre a los Ashworth anoche? Porque mi conciencia no me dejaba dormir. Fui a confrontarlos, a exigir la verdad. Vivienne se derrumbó. Admitió que sabía del pasado de su esposo. Richard insistió en su inocencia. Pero había tanto miedo en sus ojos. No sé qué creer. ¿Y dónde está el sobre ahora? Se lo entregué al inspector Slack esta mañana, antes de que usted llegara. Ya no puedo cargar con este secreto. La señorita Marple se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Ha hecho lo correcto, reverendo, aunque tarde. Pero hay algo más que debe decirme. En esa fotografía de Calcuta había 4 personas. Richard, Helena, el coronel Dane y otra mujer. ¿Quién era? El reverendo Clement la miró con expresión de profunda tristeza. Era la hermana menor de Margaret Dane, una joven que había venido a visitarla desde Inglaterra, que estaba presente cuando Margaret murió. Una joven que juró venganza si alguna vez descubría la verdad sobre la muerte de su hermana. ¿Y su nombre? Su nombre de soltera era Vivienne Crawford. Ahora, por supuesto, es Vivienne Ashworth. Capítulo 7. La telaraña se te ensala. Señorita Marple salió de la rectoría con la mente trabajando a toda velocidad. Vivienne Ashworth era la hermana de la mujer que Helena había envenenado 30 años atrás. Esta revelación transformaba completamente el caso. Ya no se trataba simplemente de una mujer despechada, asesinada por el hombre que la había rechazado. Era algo mucho más complejo. Una telaraña de venganzas entretejidas a través de décadas. Pero había algo que no encajaba del todo.
Si Vivienne había venido a Inglaterra buscando justicia por su hermana, ¿por qué habría de casarse con el hombre involucrado en el escándalo? A menos que la señorita Marple se detuvo abruptamente en medio de la calle High, causando que el señor Petherick, el abogado, casi chocara con ella. ¡Señorita Marple! Debe tener más cuidado. Discúlpeme, señor Petherick. Estaba pensando. Dígame, usted manejó los asuntos legales cuando los Ashworth compraron la galería, ¿verdad? Así es. Un proceso bastante complicado en realidad. La propiedad tenía varios gravámenes y... ¿Y quién financió la compra? ¿Fue el señor Ashworth? El abogado vaciló, claramente incómodo discutiendo asuntos confidenciales en medio de la calle. Bueno, esto es irregular, pero dado las circunstancias del caso, fue la señora Ashworth quien proporcionó la mayor parte del capital. Una herencia considerable, según entendí. Ya veo. Gracias, señor Petherick. Ha sido muy iluminador. Así que Vivienne controlaba las finanzas. Interesante. La señorita Marple continuó su camino, ahora dirigiéndose hacia la estación de policía. Era hora de compartir sus deducciones con el inspector Slack, aunque sabía que el hombre probablemente las recibiría con su escepticismo habitual. Sin embargo, al llegar a la estación, encontró el lugar en un estado de agitación inusual. Varios oficiales iban y venían, y se escuchaban voces elevadas desde la oficina del inspector. El sargento Brim, un hombre corpulento con cara de bulldog, la interceptó en la entrada. «Señorita Marple, me temo que el inspector está muy ocupado en este momento. Ha habido un desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo?» El sargento bajó la voz. «Han encontrado a la señora Dane. O mejor dicho, han encontrado su cuerpo». La señorita Marple sintió un peso en el corazón. Había temido esto desde que supo de la desaparición de la viuda. ¿Dónde? En el antiguo molino, a unas 3 millas del pueblo. Un pescador la encontró esta mañana. Parece que se ahogó en el río, aunque no podemos estar seguros hasta que el forense... «No se ahogó», interrumpió una voz seca. Era el inspector Slack, emergiendo de su oficina con expresión sombría. Miró a la señorita Marple con una mezcla de irritación y, curiosamente, algo parecido al respeto. «Señorita Marple, entre. Parece que usted tenía razón al sugerir que este caso era más complicado de lo que parecía inicialmente». Una vez en la oficina, con la puerta cerrada, el inspector se dejó caer pesadamente en su silla. La señora Dane fue estrangulada antes de ser arrojada al río. El doctor Haydock está seguro. Las marcas en el cuello son inconfundibles. Alguien la mató y luego intentó hacer que pareciera un accidente o suicidio. ¿Cuándo ocurrió? Según el doctor, probablemente ayer por la tarde o noche. Y aquí está lo extraño. Sacó un papel de su escritorio. Encontramos esto en su bolso, que estaba escondido bajo unos arbustos cerca del cuerpo. Es una carta dirigida a usted. La señorita Marple tomó el sobre con manos que apenas temblaban. La letra era apresurada, casi desesperada. Leyó en voz alta. «Querida señorita Marple, si está leyendo esto, es porque ya no puedo decirle la verdad en persona. He sido una cobarde. He guardado secretos por miedo y por lealtad mal dirigida. Pero ya no puedo vivir con esta carga. Richard Ashworth no mató a Helena Blackwood. Lo sé porque yo estaba allí, en la galería, aquella mañana. Vi quién lo hizo. Vi el golpe fatal. Y ese alguien me vio a mí. He tratado de huir, pero sé que es inútil. El asesino no puede permitir que viva con este conocimiento. Encuentre el diario de Margaret. Está escondido en el... La carta terminaba abruptamente, como si la señora Dane hubiera sido interrumpida. «El diario de Margaret», murmuró la señorita Marple, la primera esposa del coronel Dane. «Eso es lo que falta en el rompecabezas».
El inspector Slack se inclinó hacia adelante. ¿Qué sabes sobre Margaret Dane? La señorita Marple le contó todo lo que había aprendido del reverendo Clement. El envenenamiento en la India, el affair con Richard Ashworth, la obsesión de Helena Blackwood y la conexión de Vivienne con toda la tragedia. Cuando terminó, Slack silbó bajito. Así que todos están conectados desde hace 30 años. Pero eso no nos dice quién mató a Helena Blackwood y ahora a la señora Dane. No, concordó la señorita Marple, aunque la carta de la señora Dane nos da una pista crucial. Ella vio quién lo hizo. Estaba en la galería aquella mañana, probablemente usando la llave que tenía, y fue testigo del asesinato. ¿Y por qué no vino directamente a la policía? Porque el asesino la vio también, inspector. Y quizás porque tenía sus propias razones para estar allí en secreto. La señora Dane guardaba sus propios secretos. El inspector se frotó la cara con cansancio. ¿Entonces quién es? ¿Richard Ashworth? ¿Su esposa Vivienne? ¿O hay alguien más que no hemos considerado? La señorita Marple pensó en el fragmento de tela azul en el espejo, en las cenizas de documentos quemados, en las mentiras y medias verdades que todos habían contado. Inspector, necesitamos encontrar ese diario. Si Margaret Dane escribió sobre lo que sabía, sobre lo que sospechaba, podría revelarnos no solo quién envenenó, sino también quién tenía más que perder si la verdad salía a la luz. ¿Y dónde sugiere que busquemos? La carta de la señora Dane está incompleta. Hay un lugar donde nadie ha buscado aún, dijo la señorita Marple, una idea formándose en su mente. Un lugar donde los secretos se guardan a plena vista. El espejo de los Borgia. ¿El espejo? ¿Qué tiene que ver un espejo con...? Todo, inspector. Los marcos antiguos a menudo tienen compartimentos secretos. Y ese espejo en particular ha estado en el centro de todo desde el principio. Elena lo estaba mirando cuando Vivienne gritó. Alguien rozó ese espejo apresuradamente, dejando tela enganchada, y en su superficie se reflejó algo que el asesino no quería que nadie viera. El inspector Slack se puso de pie abruptamente. «Entonces vayamos a la galería, ahora mismo». Pero cuando llegaron a la galería Ashworth, encontraron la puerta principal abierta de par en par, y desde el interior llegaba el sonido inconfundible de cristal rompiéndose. Alguien estaba destruyendo el espejo. Capítulo 8. Fragmentos de Verdadel. Inspector Slack entró primero en la galería, seguido de cerca por la señorita Marple, quien se movía con una determinación que desmentía su edad. El sonido de cristal rompiéndose había cesado, reemplazado por un silencio ominoso que pesaba en el aire como una amenaza tangible. El salón principal estaba vacío, pero el desorden contaba su propia historia. Sillas volcadas, vitrinas abiertas, piezas de porcelana esparcidas por el suelo. Y allí, donde había colgado el espejo de los Borgia, quedaba solo un rectángulo más oscuro en la pared, y fragmentos de vidrio azul y dorado desperdigados sobre la alfombra persa. «¡Arriba!», gritó Slack, señalando hacia el techo. Se escuchaban pasos apresurados en el piso superior, seguidos del chirrido de una ventana abriéndose. El inspector subió las escaleras de dos en dos, pero la señorita Marple se quedó atrás, arrodillándose con dificultad junto a los restos del espejo. Sus ojos agudos escanearon los fragmentos. El marco había sido destruido deliberadamente, astillas de madera dorada mezcladas con el vidrio veneciano. Pero había algo más, algo que brillaba diferente entre los escombros. Con cuidado, usando su pañuelo, recogió un pequeño objeto. Una llave antigua, de bronce oscurecido por el tiempo. Y pegado a la llave con cera reseca, había un papel doblado, amarillento y frágil.
Se escapó por la ventana trasera, bramó el inspector Slack, regresando con el rostro enrojecido. He enviado al sargento tras él, pero tiene ventaja. —¡Maldición! ¿Él? —preguntó la señorita Marple suavemente. —¿Vio quién era? Solo alcancé a ver una figura con abrigo oscuro saltando al jardín. ¿Ha encontrado algo? La señorita Marple le mostró la llave y el papel. Creo que hemos encontrado exactamente lo que el asesino quería destruir. Con manos temblorosas, de anticipación más que de edad, desplegó el papel. Era una página arrancada de un diario, fechada en agosto de 1985. La caligrafía era femenina, elegante pero con trazos de angustia evidente. Ya no puedo más con esta farsa. Leonard me ha confesado finalmente lo que sospechaba, que Elena envenenó a Margaret. Pero hay algo más terrible aún. Richard lo sabía. Supo desde el principio que Elena había matado a Margaret por celos, y guardó silencio. Me usó para acercarme a él, sabiendo que yo era la hermana de Margaret, manipulándome con mentiras sobre amor y redención. Todo era una actuación para mantenerme cerca, para asegurarse de que yo nunca descubriera la verdad. Pero ahora la sé, y ahora debo decidir, venganza o justicia. Esta llave abre el cofre donde Richard guarda los documentos de sus negocios en la India, incluida la correspondencia que prueba que él pagó a oficiales británicos para ocultar el envenenamiento de Margaret. No soy mejor que él. He vivido una mentira, casada con un hombre que ayudó a encubrir el asesinato de mi hermana. Que Dios me perdone por lo que debo hacer ahora. El silencio que siguió a la lectura era absoluto. La señorita Marple relevó el texto, su mente procesando las implicaciones. No está firmado, observó el inspector, pero el contenido es claro. ¿Es esta la letra de la señora Dane? No, respondió la señorita Marple lentamente. Esta es una caligrafía más joven, más firme. Creo, inspector, que esto no fue escrito por la señora Dane, sino por Vivian Ashworth, probablemente poco después de casarse con Richard. Pero eso significaría que Vivian sabía la verdad sobre su hermana Margaret desde hace años, que se casó con Richard Ashworth no por amor, sino para estar cerca de él, quizás para vengarse eventualmente, y que esta página de diario, escondida en el marco del espejo que Richard compró como su gran adquisición, ha estado esperando todo este tiempo para revelar la verdad. La puerta principal se abrió bruscamente y Peter Thornley entró corriendo, sin aliento. «Señorita Marple, inspector, acabo de ver a Richard Ashworth corriendo hacia la estación del tren. Parecía desesperado, llevaba una maleta». «¡La estación!», rugió Slack. «Thornley, venga conmigo. Señorita Marple, quédese aquí hasta que regrese». Pero la señorita Marple no tenía intención de quedarse quieta. Una vez que los hombres salieron, examinó más cuidadosamente los restos del espejo. Había más fragmentos de papel, adheridos con cera al interior del marco hueco. Páginas y páginas de un diario, todas cuidadosamente ocultadas. Reconstruyó lo que pudo, leyendo fragmentos. Richard admitió que amaba a Margaret, pero que no podía dejar a Elena porque ella tenía poder sobre él. Elena me visitó hoy. Me dijo que sabía lo que yo planeaba, que ella también quería justicia, pero a su manera. Está enferma, consumida por el odio. He decidido. No puedo vivir con este conocimiento y no hacer nada. Elena tiene razón en una cosa. Richard debe pagar. Pero no puedo ser yo quien ejecute la venganza. Sería convertirme en lo que más odio. La última entrada legible estaba fechada apenas 3 días antes del asesinato. Elena vino con pruebas documentales.
Dice que expondrá todo en la inauguración de la galería. Richard está aterrorizado. Me suplicó que la detuviera, que destruyera los documentos. Le dije que era demasiado tarde, que la verdad finalmente saldría. Pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Vi la determinación de un hombre acorralado, un hombre capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos. Debo advertir a Helena. Debo... Y ahí terminaba. La señorita Marple se sentó lentamente en una silla, las piezas finalmente cayendo en su lugar. Vivian Ashworth había mantenido este diario secreto, documentando su descubrimiento de la verdad, su lucha interna, su intento de hacer lo correcto. Había escondido las páginas en el marco del espejo, quizás como seguro, quizás como confesión para algún futuro investigador. Pero alguien más había descubierto el escondite. Alguien que había venido esta tarde a destruir la evidencia antes de que pudiera ser encontrada. La pregunta era, ¿quién? Richard Ashworth era la respuesta obvia, el hombre huyendo hacia la estación. Pero algo en la mente meticulosa de la señorita Marple le decía que era demasiado obvio, demasiado conveniente. Recordó la figura que Slack había visto escapar. Abrigo oscuro, había dicho. Richard Ashworth típicamente vestía trajes elegantes de color claro, pero ella conocía a alguien que siempre vestía de oscuro, alguien que había estado presente en todas las escenas clave de esta tragedia. Se levantó con renovada urgencia. Necesitaba llegar a la estación, no para detener a Richard Ashworth, sino para prevenir que el verdadero asesino escapara en la confusión de su captura. Porque si sus deducciones eran correctas, el asesino no estaba huyendo. Estaba exactamente donde había estado todo el tiempo, escondido a plena vista, protegido por su posición de confianza en la comunidad. Y ese asesino estaba a punto de reclamar una última víctima, si la señorita Marple no llegaba a tiempo. Capítulo 9. La trampa se ciérrala. Señorita Marple llegó a la estación de St. Mary Mead con el corazón latiendo aceleradamente. No por el esfuerzo físico, sino por la urgencia de lo que sabía debía hacer. La pequeña estación estaba en caos. El inspector Slack gritaba órdenes a sus hombres. Pasajeros confundidos se apartaban del tumulto. Y en el centro de todo, Richard Ashworth estaba siendo sujetado por dos policías mientras protestaba su inocencia con voz ronca. Pero la mirada de la señorita Marple no se dirigió hacia él. Sus ojos escanearon la plataforma hasta encontrar lo que buscaba. Una figura de pie junto al kiosco de periódicos, observando la escena con expresión cautelosa, lista para desaparecer en cualquier momento. Vivian Ashworth. Vestía un abrigo oscuro, el mismo tono que el inspector había descrito. Su cabello rubio estaba parcialmente oculto bajo un sombrero y llevaba guantes negros. Tenía todo el aspecto de alguien preparado para un viaje apresurado. «Señora Ashworth», llamó la señorita Marple, con voz clara pero no amenazante. «Creo que debemos hablar». Vivian se tensó visiblemente. Por un momento pareció que podría huir. Pero entonces sus hombros se hundieron en un gesto de derrota. Se volvió lentamente hacia la anciana, y en su rostro había una expresión de cansancio infinito. «Usted lo sabe, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Sabía que alguien eventualmente lo descubriría. Supongo que debía ser usted». El inspector Slack, alertado por la voz de la señorita Marple, se acercó rápidamente, aún sujetando a Richard Ashworth. «Señorita Marple, ¿qué estás?» «Inspector», dijo ella sin apartar la mirada de Vivian. «Creo que ha arrestado al hombre equivocado, o al menos al único culpable equivocado». «¡Por supuesto que es él!», exclamó Richard Ashworth, su compostura aristocrática finalmente quebrada.
Ella lo planeó todo. Ella mató a Elena y luego a la señora Dane para protegerse. Vivien dejó escapar una risa amarga, sin humor. Qué conveniente, Richard. Culpar a tu esposa cuando tu propio mundo se derrumba. Pero no es tan simple como eso, ¿verdad, señorita Marple? La señorita Marple se acercó, apoyándose en su bastón, su voz suave pero implacable. No es simple en absoluto. Es una historia de 30 años de engaño, manipulación y, finalmente, asesinato. Pero no solo un asesino. 2. Un murmullo recorrió la plataforma. El inspector Slack parecía completamente desconcertado. «¿2 asesinos? Explíquese, señorita Marple». «Comenzó hace 3 décadas en la India», empezó ella, «cuando Elena Blackwood envenenó a Margaret Dane por celos. Richard Ashworth lo supo o lo sospechó, pero guardó silencio porque le convenía. Años después, Vivien Crawford, la hermana menor de Margaret, llegó a Inglaterra buscando respuestas. Se acercó a Richard, quien vio una oportunidad. Casándose con ella, podría controlarla, asegurarse de que nunca descubriera la verdad completa. «¡Eso es absurdo!», protestó Richard, pero su voz carecía de convicción. Pero Vivien era más astuta de lo que Richard anticipaba. Continuó la señorita Marple. Eventualmente descubrió la verdad, posiblemente con ayuda del reverendo Clement, quien conocía los secretos de todos. En lugar de confrontar a Richard abiertamente, decidió documentar todo en un diario secreto, escondiendo las páginas en el único lugar donde Richard nunca las buscaría: en el marco del espejo que él mismo había comprado como orgullo de su colección. Vivien cerró los ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Quería justicia para Margaret, pero cuanto más descubría, más me daba cuenta de que yo también me había corrompido. Me había casado con el hombre que ayudó a encubrir el asesinato de mi hermana. Había vivido una mentira durante años, y entonces Helena Blackwood decidió exponer todo, dijo la señorita Marple. Ella compiló documentos, evidencia, testimonios. Vino a la galería la mañana de la inauguración, decidida a destruir a Richard públicamente. «¡Ella me amenazó!», explotó Richard. «Dijo que revelaría todo, que me destruiría. Pero yo no la maté. Fue Vivien». «No del todo», corrigió la señorita Marple, su tono ahora más severo. «Usted confrontó a Elena en el estudio. Eso es cierto. Hubo una pelea. Usted tomó el pisapapeles, golpeó a Elena en un momento de furia ciega. Pero ella no murió inmediatamente, ¿verdad?» Richard palideció hasta quedar lívido. «Yo no pretendía. Fue un accidente conveniente», dijo Vivien con amargura. «Bajaste corriendo, aterrorizado, y me encontraste en el vestíbulo. Me dijiste lo que habías hecho. Me suplicaste que te ayudara. Y yo, Dios me perdone, lo hice». La señorita Marple asintió gravemente. «Usted subió al estudio y encontró a Elena aún viva, aunque gravemente herida, y entonces tomó una decisión. Podía llamar ayuda, salvarla quizás, y dejar que la verdad saliera, o podía asegurarse de su silencio permanente». «Tomé el pisapapeles», susurró Vivien, «y la golpeé nuevamente». Me miró a los ojos mientras lo hacía. Creo que entendió. Entendió que estaba pagando no solo por amenazar a Richard, sino por matar a mi hermana Margaret todos aquellos años atrás. «Señor», exclamó el inspector Slack, finalmente comprendiendo la magnitud de la confesión. «Pero eso no explica la muerte de la señora Dane», dijo la señorita Marple. «Ella vio algo aquella mañana, ¿verdad? Ella estaba en la galería, probablemente buscando algo relacionado con su difunto esposo y el pasado en la India». Vivien asintió miserablemente. «Me vio saliendo del estudio. Me vio con sangre en las manos. Al principio no comprendió, pero luego ató cabos. Vino a verme, me confrontó.
Le supliqué que no dijera nada. Le expliqué por qué había hecho lo que hice. Pensé que lo entendería, que su lealtad al coronel Dane la haría simpatizar con mi necesidad de vengar a mi hermana. Pero la señora Dane tenía su propia conciencia que cuidar. Dijo la señorita Marple. Decidió escribirme una carta, revelar la verdad, y usted no podía permitirlo. La seguí al molino. La voz de Vivienne era apenas audible. Traté de razonar con ella, pero estaba decidida a contarlo todo. Así que yo no pudo terminar. Se derrumbó sobre un banco de la plataforma, sollozando. Richard Ashworth permanecía inmóvil, su rostro una máscara de horror y comprensión tardía. «Los dos», murmuró, «los dos somos culpables. Yo inicié la violencia y ella la completó, y luego ella mató sola para protegernos a ambos». El inspector Slack señaló a sus hombres, quienes procedieron a arrestar tanto a Richard como a Vivienne Ashworth. Mientras los conducían hacia los coches de policía, Vivienne se volvió una última vez hacia la señorita Marple. «¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo que éramos los dos?» La señorita Marple la miró con una mezcla de compasión y firmeza. «El fragmento de tela azul en el espejo me dijo que usted había estado cerca de él recientemente. Las cenizas en 2 chimeneas, tanto en el estudio como en la casa de la señora Dane, sugerían a alguien tratando de ocultar evidencia en múltiples lugares. Y la desesperación en los ojos de su esposo cuando lo confronté sobre Elena no era solo culpa por lo que había hecho, sino terror de que usted también fuera descubierta». Se detuvo, añadiendo con tristeza, «Pero sobre todo, señora Ashworth, fue el espejo. Los espejos reflejan la verdad, incluso cuando nosotros tratamos de ocultarla. Y ese espejo en particular reflejó 2 almas manchadas por la venganza y el encubrimiento». Capítulo 10. Consecuencias y revelaciones. Sol de la tarde bañaba el salón de la señorita Marple con una luz dorada que contrastaba marcadamente con la oscuridad de los eventos recientes. Habían pasado 3 días desde los arrestos de Richard y Vivienne Ashworth, y St. Mary Mead aún vibraba con los ecos del escándalo. La señorita Marple había invitado al doctor Haydock, al reverendo Clement y a la señora Bantry a tomar el té, sabiendo que todos necesitaban comprender completamente lo que había sucedido. Cherry había preparado una bandeja espléndida con emparedados de pepino, escones con mermelada de fresa y, por supuesto, té Earl Grey bien caliente. Pero a pesar de los refinamientos, había una tensión palpable en el aire. «Todavía no puedo creerlo», dijo la señora Bantry, removiendo su té distraídamente. «Vivienne siempre parecía tan refinada, tan civilizada. Y pensar que cometió 2 asesinatos». «Técnicamente», corrigió el doctor Haydock con expresión sombría. «Ella completó el asesinato que Richard comenzó en el caso de Helena Blackwood. Pero sí, mató a la señora Dane por su cuenta. El peso de eso la destruirá, estoy seguro». El reverendo Clement, que había permanecido inusualmente callado, finalmente habló. «Es una tragedia en el sentido más clásico. Vivienne vino a Inglaterra buscando justicia para su hermana. Pero en el proceso se convirtió en aquello que más odiaba, una asesina. Y Richard, quien pensó que podía enterrar sus pecados del pasado bajo una fachada de respetabilidad, descubrió que los secretos siempre encuentran la manera de salir a la luz. Dígame, señorita Marple». La señora Bantry se inclinó hacia adelante con curiosidad. ¿Cuándo supo realmente que ambos estaban involucrados? ¿Cuándo dejó de ser una simple teoría? La señorita Marple dejó su taza con delicadeza, considerando la pregunta.
Había señales desde el principio, aunque no las reconocí inmediatamente. El fragmento de tela azul en el espejo indicaba que Vivien había estado cerca de él, probablemente mientras verificaba que su diario secreto seguía oculto. Pero lo que realmente me convenció fue la reacción de Richard cuando el inspector lo interrogó la primera vez. No era solo miedo por sí mismo, era terror por alguien más. Un hombre que ha matado solo se preocupa por su propia captura. Un hombre que ha involucrado a su esposa en el encubrimiento vive con un miedo doble. ¿Y el papel del pobre Peter Thornley en todo esto?, preguntó el doctor. El muchacho estaba aterrorizado. Peter fue simplemente un testigo desafortunado que vio demasiado sin comprender lo que veía. Su nota amenazante probablemente vino de Vivien, tratando de asustarlo para que dejara de hacer preguntas. Afortunadamente, su miedo lo llevó a buscar ayuda en lugar de guardar silencio. El reverendo Clement se frotó el rostro con las manos, mostrando su edad por primera vez desde que la señorita Marple lo conocía. «Mi parte en todo esto me perseguirá siempre», confesó Beches. «Si hubiera ido a la policía inmediatamente con el sobre de Helena, si no hubiera tratado de proteger a Richard, usted actuó según su conciencia en ese momento», dijo la señorita Marple con gentileza. Quería mostrar misericordia cristiana. No podía saber que su intento de proteger a un alma en problemas, en realidad, estaba protegiendo a dos asesinos. Pero la señora Dane podría haber vivido si yo hubiera... La señora Dane murió porque Vivien Ashworth tomó una decisión consciente de asesinarla. Interrumpió la señorita Marple con firmeza. Usted no es responsable de las acciones de otros, reverendo, solo de las propias. Hubo un momento de silencio contemplativo, mientras todos procesaban las palabras de la señorita Marple. «Hay algo que aún no entiendo», dijo el doctor Haydock. «El espejo de los Borgia. ¿Por qué escondió Vivien su diario precisamente allí?» Una leve sonrisa cruzó el rostro de la señorita Marple. «Ah, eso fue bastante ingenioso en realidad. Richard estaba tan orgulloso de ese espejo. Lo consideraba su mayor adquisición. Lo exhibía constantemente. Hablaba de su procedencia y supuesta conexión con los Borgia. Vivien sabía que era el último lugar donde él buscaría algo incriminatorio. Además, había una ironía poética en ello, ¿no creen? Los Borgia eran famosos por sus venenos y traiciones. Un espejo supuestamente perteneciente a ellos, ocultando la verdad sobre otro envenenamiento y otras traiciones. Y casi funcionó, observó la señora Bantry. Si usted no hubiera notado ese pequeño fragmento de tela. Los pequeños detalles siempre son importantes, respondió la señorita Marple. En St. Mary Mead, como en todos los pueblos pequeños, las apariencias pueden engañar, pero los pequeños detalles nunca mienten. Un fragmento de tela, cenizas en una chimenea, una mirada furtiva, el tono de voz al pronunciar un nombre. Todos estos elementos cuentan una historia si uno sabe cómo leerlos. «¿Y qué pasará ahora con los Ashworth?», preguntó el reverendo. El doctor Haydock suspiró pesadamente. «Enfrentarán juicio, por supuesto. Richard será acusado de homicidio involuntario en el caso de Helena Blackwood. Posiblemente asesinato dependiendo de lo que pueda probar el fiscal. Vivien enfrentará cargos de asesinato por completar el acto contra Helena y por matar premeditadamente a la señora Dane. Las sentencias serán severas. Es el fin apropiado para una tragedia que comenzó hace 30 años, murmuró el reverendo. Los pecados del pasado finalmente cobrando su precio completo. La señorita Marple miró por la ventana hacia la calle High,
donde la vida del pueblo continuaba su curso normal. La señora Brent caminaba con su perro. El cartero hacía su ronda vespertina. Los niños jugaban en el jardín comunal. «Hay una lección en todo esto», dijo pensativamente. «Los secretos, por bien guardados que estén, tienen una manera de emerger eventualmente. Y cuando lo hacen, rara vez vienen solos. Traen consigo todas las mentiras, traiciones y compromisos que se hicieron para protegerlos». «¿Y el espejo?», preguntó la señora Bantry. «¿Qué sucederá con los fragmentos?» «El inspector Slack los tiene como evidencia», respondió la señorita Marple. «Eventualmente, supongo, serán devueltos a los herederos de los Ashworth, si los hay. O quizás terminarán en algún almacén policial. Otro secreto guardado, aunque esta vez sin poder para hacer daño». Cherry entró en ese momento para recoger las tazas vacías, y su presencia alegre rompió la melancolía que se había asentado sobre el grupo. «¿Necesitan algo más, señorita Marple?», preguntó la joven. «No, querida, gracias. Has sido muy eficiente». Cuando Cherry se retiró, la señora Bantry se levantó, preparándose para partir. «Bueno, Jane, has resuelto otro misterio, aunque debo decir que este ha sido particularmente complicado y triste». «Así es», concordó la señorita Marple, «pero al menos ahora la verdad está expuesta. Margaret Dane, muerta hace 30 años, finalmente tiene algo parecido a la justicia. Y Helena Blackwood, por muy vengativa que fuera, no murió en vano. Su muerte reveló secretos que necesitaban ser revelados». El doctor Haydock y el reverendo Clement también se despidieron, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre el papel que habían jugado en el drama. Sola nuevamente, la señorita Marple retomó su labor de punto, pero sus pensamientos permanecían en el caso. Pensó en Vivienne, consumida por la necesidad de vengar a su hermana, hasta convertirse ella misma en asesina. Pensó en Richard, cuya cobardía y egoísmo habían iniciado una cadena de tragedias. Y pensó en el espejo, ese objeto hermoso que había reflejado no solo rostros, sino también verdades ocultas. Los espejos, reflexionó, eran testigos silenciosos de la vida humana. Reflejaban todo sin juzgar. Guardaban imágenes que luego se desvanecían, pero a veces, como en este caso, también guardaban secretos más tangibles. Y esos secretos, cuando finalmente salían a la luz, tenían el poder de destruir vidas, o en raras ocasiones, de traer algo parecido a la justicia. Capítulo 11. El último reflejó una semana, había transcurrido desde las confesiones en la estación de tren, y St. Mary Mead lentamente comenzaba a recuperar su ritmo habitual, aunque con una sombra de melancolía que persistía como niebla matutina. La señorita Marple había recibido una nota inesperada aquella mañana, entregada por un mensajero de la prisión del condado. Era de Vivienne Ashworth, solicitando una visita. El doctor Haydock, al enterarse, había insistido en acompañarla. «No es apropiado que vaya sola, señorita Marple. Esa mujer es una asesina confesa». «Precisamente por eso debo ir, doctor. Creo que necesita hacer las paces con lo sucedido. Y quizás yo pueda ayudarla a encontrar algo de paz antes del juicio». El viaje en automóvil fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos. La prisión era un edificio victoriano sombrío. Todo piedra gris y ventanas enrejadas que parecían succionar la luz del día. La señorita Marple fue conducida a una sala de visitas austera, donde Vivienne Ashworth ya esperaba, sentada con las manos entrelazadas sobre la mesa. La transformación en la mujer era notable. La elegancia sofisticada había desaparecido, reemplazada por una fragilidad casi etérea. Su cabello rubio carecía de brillo,
Su rostro estaba pálido y demacrado, pero sus ojos, esos ojos que una vez brillaron con determinación y secretos, ahora mostraban algo parecido a la claridad, la terrible claridad que viene después de que todas las máscaras han caído. «Señorita Marple», dijo Vivien con voz ronca, «gracias por venir. No estaba segura de que lo haría». «Sentí que debía hacerlo», respondió la señorita Marple, tomando asiento frente a ella. Su nota sugería que había cosas que necesitaba decir. Vivien asintió, sus dedos trazando patrones invisibles sobre la mesa de metal. «He tenido mucho tiempo para pensar aquí, demasiado tiempo quizás, y he llegado a comprender algo que debería haber visto hace años. Me convertí exactamente en lo que juré destruir. El camino hacia la venganza a menudo conduce a lugares oscuros», observó la señorita Marple con gentileza. «Cuando descubrí la verdad sobre la muerte de Margaret, mi hermana, pensé que estaba buscando justicia. Documenté todo meticulosamente, convenciéndome de que estaba construyendo un caso, preparándome para el momento adecuado de exposición. Pero la verdad es que disfrutaba del poder que ese conocimiento me daba. Disfrutaba viendo a Richard vivir con miedo, sabiendo que yo sostenía su destino en mis manos». Hizo una pausa, las lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas. Y cuando Elena vino con su propia evidencia, con su propio plan de venganza, sentí celos de que ella pudiera ser quien finalmente destruyera a Richard. Cuando él la golpeó en ese estudio, cuando vino a mí aterrorizado pidiendo ayuda, vi mi oportunidad, no solo de protegerlo, sino de tomar para mí la venganza que Elena había planeado. Completó lo que su esposo había comenzado, dijo la señorita Marple, y en ese momento selló su propio destino. Sí, y lo extraño es que cuando golpeé a Elena ese segundo golpe fatal, cuando vi la vida abandonar sus ojos, no sentí triunfo ni satisfacción, solo vacío. Un vacío terrible que comprendí demasiado tarde. Había matado no solo a Elena, sino también cualquier posibilidad de ser mejor que aquellos a quienes juzgaba. La señorita Marple observó a la mujer ante ella con una mezcla de compasión y tristeza. ¿Y la señora Dane? Ella no tenía parte en los pecados del pasado. Vivien cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro. «Ese fue mi mayor pecado. La señora Dane vino a mí después de presenciar mi salida del estudio. Al principio pensé en negarle todo, pero ella ya sabía demasiado. Le conté la historia completa, esperando... no sé qué esperaba. Comprensión, absolución. ¿Y qué le ofreció ella? Simpatía al principio. Comprendía el deseo de vengar a un ser querido, pero luego dijo que no podía vivir sabiendo que yo había matado y permanecía libre. Dijo que escribiría a alguien de confianza, alguien que sabría qué hacer. A usted resultó ser. Vivien abrió los ojos mirando directamente a la señorita Marple. La seguí al molino. Aún creo que fui para razonar con ella, para suplicarle que no dijera nada. Pero cuando se mantuvo firme, cuando sacó esa carta dirigida a usted, algo en mí se rompió, o quizás se completó. Ya había matado una vez, una segunda vez pareció casi inevitable, como si hubiera cruzado una línea y ya no pudiera regresar. El silencio que siguió era pesado, cargado con el peso de confesiones y arrepentimientos. ¿Por qué quería verme?, preguntó finalmente la señorita Marple. ¿Qué esperaba de esta visita? Vivien respiró profundamente. Necesitaba que alguien supiera la verdad completa, no la verdad que saldrá en el juicio, llena de términos legales y procedimientos. La verdad del corazón. Comencé como una mujer que buscaba justicia para su hermana asesinada, y terminé como una asesina doble,
protegiendo al hombre que ayudó a encubrir ese primer asesinato. Es una ironía cruel, ¿no le parece? Es una tragedia, corrigió la señorita Marple. Una tragedia clásica donde el deseo de justicia se transformó en sed de venganza, y esa sed la consumió completamente. «Hay algo más», dijo Vivien, su voz apenas un susurro. «Algo que necesito que sepa, aunque no cambiará nada. El diario que encontró, las páginas escondidas en el espejo, la última entrada que leyó, donde escribí que debía advertir a Helena. Sí, lo escribí la noche antes de la inauguración. Había decidido finalmente hacer lo correcto. Advertir a Helena del peligro. Quizás incluso ayudarla a exponer a Richard de manera segura. Pero cuando llegó la mañana, cuando vi a Helena allí con su sobre de documentos, con esa expresión de triunfo vengativo en su rostro, toda mi resolución se evaporó. Dejé que todo sucediera. Dejé que Richard subiera solo con ella. Y cuando bajó cubierto de culpa y terror, no sentí horror, sentí oportunidad. La señorita Marple asintió lentamente, comprendiendo la profundidad de la caída de Vivien. El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, dicen, pero creo que está más precisamente pavimentado con oportunidades de hacer el bien que deliberadamente ignoramos. Exactamente. Vivien se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Y ahora pagaré el precio. Richard y yo pasaremos el resto de nuestras vidas en prisión, destruidos por secretos que deberían haber salido a la luz hace 30 años. Se levantó lentamente, el guardia moviéndose para escoltarla de regreso. «Gracias por venir, señorita Marple. Y gracias por encontrar la verdad. Sé que suena extraño viniendo de alguien en mi posición, pero hay cierto alivio en que todo haya terminado finalmente. Los espejos ya no guardan secretos. Todo ha sido reflejado. Todo ha sido visto». «Vivien», llamó la señorita Marple cuando la mujer se alejaba. «Su hermana Margaret. Creo que ella habría querido justicia, sí. Pero también creo que habría querido que usted viviera, que encontrara paz, no venganza que la destruyera». Vivien se detuvo sin volverse. «Lo sé. Ahora lo sé. Pero ese conocimiento llegó demasiado tarde, después de que los reflejos en el espejo ya habían revelado mi verdadera naturaleza». Y con eso desapareció por el corredor, dejando a la señorita Marple sola en la sala de visitas, contemplando la complejidad infinita de la naturaleza humana y las tragedias que nacen cuando la justicia se transforma en venganza. El viaje de regreso a St. Mary Mead fue igualmente silencioso. El doctor Haydock finalmente preguntó: «¿Valió la pena, señorita Marple? ¿La visita?» «Creo que sí», respondió ella, mirando por la ventana hacia los campos verdes de la campiña inglesa. «Algunas verdades necesitan ser dichas, algunos arrepentimientos necesitan ser expresados. Y algunas veces, doctor, todo lo que podemos ofrecer es nuestra presencia como testigos de la confesión de un alma atormentada. Es usted extraordinariamente compasiva con una mujer que cometió 2 asesinatos. No compasión. Doctor, comprensión. Hay una diferencia. Comprendo cómo sucedió, cómo pequeñas decisiones y compromisos pueden llevar a actos terribles. Eso no excusa sus acciones, pero sí explica la tragedia humana detrás de ellas. Y en eso, como en tantas cosas, la señorita Marple tenía razón. Capítulo 12. Ecos en el silencio 2 meses habían transcurrido desde aquella visita a la prisión. El otoño había llegado a St. Mary Mead, tiñendo los árboles de oro y carmesí, y trayendo consigo esa melancolía particular que acompaña el cambio de estaciones. La señorita Marple estaba en su jardín,
podando los rosales antes de la llegada del invierno, cuando Cherry apareció con expresión preocupada. «Señorita Marple, hay un caballero que desea verla. Dice que es importante». En el salón esperaba un hombre que la señorita Marple no había visto antes. Alto, de unos 40 años, con rasgos distinguidos y ojos que revelaban una profunda tristeza. Se levantó al verla entrar. «Señorita Marple, mi nombre es David Crawford. Soy el hermano de Vivian Ashworth. Bueno, su nombre de soltera era Crawford». «Señor Crawford». La señorita Marple extendió su mano. «Por favor, siéntese. ¿Le apetece un té?» «No, gracias. No me quedaré mucho tiempo. He venido porque necesito entender. Vivian era mi hermana menor. Crecimos juntos. Compartimos la pérdida de nuestra hermana Margaret. Y nunca, ni por un momento, sospeché que ella fuera capaz de lo que hizo». Se sentó pesadamente, como si el peso de sus palabras lo hubiera agotado físicamente. «He leído los informes del juicio, escuchado los testimonios. Todo tiene sentido en papel, pero no puedo reconciliar a la mujer descrita allí con la hermana que conocí, la niña que lloraba cuando veía pájaros heridos, la joven que dedicó años al cuidado de ancianos en hospitales. ¿Cómo se convierte alguien así en una asesina?» La señorita Marple se acomodó en su silla favorita, considerando cuidadosamente sus palabras. «Las personas no se convierten en asesinas de la noche a la mañana, señor Crawford. Es un proceso gradual, a menudo imperceptible incluso para ellos mismos. Su hermana comenzó con un deseo legítimo: justicia para Margaret. Pero ese deseo se fue transformando lentamente en algo más oscuro. «¡Venganza!», dijo David amargamente. «Sí, pero más complejo que eso. Vivian se casó con Richard Ashworth, creyendo que así podría controlar la situación. Mantener cerca al hombre que había ayudado a encubrir el asesinato de Margaret. Pero al hacerlo, se enredó en una telaraña de su propia creación. Vivía una mentira diaria, amando y odiando al mismo hombre, documentando sus pecados mientras compartía su cama». David Crawford se cubrió el rostro con las manos. Debí haberlo visto. Cuando regresó de la India, cuando anunció su compromiso con Richard, algo en ella había cambiado. Se había vuelto más cerrada, más calculadora. Pensé que era simplemente madurez, el resultado de vivir en el extranjero. Pero era algo mucho más oscuro, ¿verdad? Era el peso del conocimiento que llevaba, respondió la señorita Marple. Y ese peso la fue transformando día tras día, año tras año, hasta que apenas quedaba algo de la persona que usted conoció. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín donde las hojas caían suavemente. Hay un momento, señor Crawford, en la vida de toda persona donde se enfrenta a una elección moral crucial. Para su hermana, ese momento llegó cuando Richard golpeó a Helena Blackwood. Pudo haber llamado ayuda, a la policía, a un médico. Pudo haber dejado que la justicia siguiera su curso natural. Pero en lugar de eso, eligió completar el acto, convertirse ella misma en ejecutora. «¿Y la señora Dane?», preguntó David, su voz quebrada. «¿Por qué tuvo que morir ella?» «Porque una vez que cruzamos ciertas líneas, señor Crawford, se vuelve más fácil cruzarlas una segunda vez. La señora Dane era un testigo, sí, pero también era un recordatorio viviente de lo que Vivian se había convertido. Matarla no fue solo para protegerse, fue también para silenciar esa voz de conciencia que la señora Dane representaba». David se levantó y caminó hacia la chimenea, observando las fotografías familiares que la señorita Marple tenía sobre la repisa. «He visitado a Vivian en prisión. Está destrozada. Apenas habla, apenas come.
Los doctores dicen que está sufriendo un colapso mental. Parte de mí quiere sentir compasión, pero otra parte está furiosa. Furiosa porque destruyó su vida y la de otros por una obsesión que consumió todo lo bueno que había en ella. Ambos sentimientos son válidos, dijo la señorita Marple con gentileza. El amor por quien fue y el horror por lo que se convirtió pueden coexistir. No tiene que elegir uno sobre el otro. David se volvió hacia ella, y en sus ojos había una pregunta no formulada. «Usted pasó tiempo con ella, señorita Marple. Después de todo, fue a verla cuando nadie más lo haría, ni siquiera yo. ¿Qué vio en ella? Quedaba algo de la persona que fue». La señorita Marple regresó a su silla, sus manos descansando sobre su regazo. Vi a una mujer que finalmente comprendía la magnitud de lo que había hecho. El arrepentimiento no deshace las acciones, señor Crawford, pero sí revela que la conciencia aún existe, que la humanidad no se ha perdido completamente. Su hermana cargará con su culpa el resto de su vida, y esa será su penitencia más grande que cualquier sentencia de prisión. ¿Cree que merece perdón? No me corresponde a mí juzgar eso, respondió la señorita Marple. El perdón es algo extraordinariamente personal, pero creo que ella debe vivir con las consecuencias de sus acciones, y usted debe decidir qué tipo de relación, si alguna, puede mantener con ella. David asintió lentamente, procesando las palabras. «Hay algo más que debe saber, señorita Marple. Vivien me pidió que le entregara algo. Me hizo prometer que vendría a verla antes de entregárselo». Sacó de su bolsillo un sobre pequeño, amarillento por el tiempo. «Es una carta que Margaret escribió poco antes de morir. Vivien la ha guardado todos estos años. Dice que usted debe leerla, que explicará algo que incluso ella no comprendió completamente hasta demasiado tarde». La señorita Marple tomó el sobre con manos cuidadosas. La letra en el exterior era delicada, femenina. «Para quien busque la verdad sobre mi muerte». «¿No la ha leído?», preguntó. «No. Vivien me hizo jurar que solo usted la leería. Dijo que usted sabría qué hacer con lo que contenía». Después de que David Crawford se marchara, prometiendo considerar cuidadosamente lo que habían discutido, la señorita Marple se quedó sola con la carta. Las sombras de la tarde se alargaban en su salón, y por un momento dudó. ¿Realmente necesitaba saber más? No había suficiente tragedia ya revelada. Pero la curiosidad, esa cualidad que la había convertido en una detective tan efectiva, prevaleció. Abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer la letra fina y elegante de una mujer muerta hacía 30 años. Las primeras líneas la hicieron contener el aliento, y mientras continuaba leyendo, comprendió que incluso ahora, después de todo lo revelado, había una última verdad esperando ser descubierta. Una verdad que cambiaría todo lo que había creído comprender sobre este caso. Una verdad que Margaret Dane había llevado a su tumba, esperando el momento preciso para ser revelada. Y ese momento, al parecer, era ahora. La señorita Marple dejó la carta sobre su regazo, sus ojos mirando hacia la ventana, pero sin ver realmente el jardín más allá. Su mente trabajaba rápidamente, reordenando hechos, reconsiderando motivaciones, comprendiendo finalmente el cuadro completo que había permanecido oculto, incluso después de que los asesinos fueran desenmascarados. «Dios mío», susurró al aire vacío de su salón. Así que eso era. Todo este tiempo había otra capa más, otro secreto bajo todos los demás. Y este secreto, reflexionó, explicaba tanto. Explicaba la verdadera razón por la cual Elena había envenenado a Margaret. Explicaba por qué Richard había guardado silencio.
explicaba la desesperación de Vivien de una manera que ni siquiera ella misma había comprendido completamente. Los espejos, pensó la señorita Marple, reflejan lo que ponemos frente a ellos. Pero a veces, si miramos lo suficientemente profundo, revelan también lo que deliberadamente hemos ocultado incluso de nosotros mismos.